Bueno, pues para comenzar, nosotros somos el equipo número 3 y nos tocó el tema de flexión de las vigas mediante el cálculo de la doble integración. El equipo está conformado por mí, José Juan, su servidor, Jesús Javier, Armando Saucedo, Ángela Alejandra, Ibrahim López, Gerardo Martínez, Mario Rivera, Damián González y Carlos Romano Chino. Ellos les debería pasando el video, le va a estar explicando lo que va a ser también el tema. Por primero, ¿qué es una viga? La viga es un elemento estructural que normalmente se coloca en posición horizontal, pero también se puede colocar inclinada en diferentes ángulos dependiendo de cómo sea la estructura y cómo se vaya a utilizar mediante los cálculos que se vayan sacando. Se apoyan sobre los pilares, que son esos verticales. Las vigas están destinadas a soportar cargas y pues trabajan con flexión. La flexión es una deformación que al momento de aplicar la carga esta es flexionada, o sea, tiene un tipo de elasticidad o de flexibilidad, y pues por eso puede soportar cargas pesadas sin que se rompa o hasta llegar al punto que se rompa. Por eso se hacen los cálculos antes. Las vigas se utilizan también para soportar estructuras y las cargas en las obras, permitiendo así una flexibilidad, como ahorita vimos la flexión. De hecho, estos elementos se utilizan para soportar los techos, aperturas y muchas más edificaciones. Todos los edificios pues tienen estas vigas y son las principales en la construcción y en la arquitectura, porque son las que van a soportar todo el peso. Además de los muros, las vigas soportan lo que es el peso de los techos. También se pueden utilizar en los puentes. Y aquí tenemos varios ejemplos de los tipos de vigas, cómo se pueden colocar y para qué sirven. La viga triangular es la que siempre se utiliza en los edificios. La viga de pórtico, esta se utiliza a veces por los puentes. La maquesina se utiliza para los puentes. Bueno, yo lo relacioné con los tirantes de los puentes de los que están elevados con tirantes. En las vigas hay diferentes tipos de materiales, son diversos materiales, pero el que más destaca pues es el de la madera, porque tiene un alto nivel de tracción, y pues uno de los que más destaca es la madera. Pero en la actualidad hay diferentes tipos de vigas, o sea, de materiales de vigas. Por ejemplo, el hormigón, ahorita es que más se utiliza, pero también hay vigas de acero, que soportan mucho más cargas, aunque son más pesadas, pero soportan muchas más cargas y se deforman con menor y se deforman muy poco. También están las de acero y pues cemento. Son los principales. Y pues ya hasta aquí termina lo que es mi tema, mi tiempo de exponer. Ahora seguimos con lo que es la flexión de las vigas. Bueno, como ya mi compañero explicó que son las vigas, yo voy a decirles que son las flexiones de vigas, para así que se dé a conocer todo este tema por completo, desde el inicio hasta que termine. Bueno, ¿qué son las flexiones de vigas? Es el esfuerzo de las vigas, son los elementos el concepto sería, son los elementos estructurales donde son usados en construcciones para soportar cargas, darle estabilidad a sí mismas y para hacer diseños y conocer las fuerzas perpendiculares en donde se están utilizando y saber dónde se ejercen los ejes de longitud. Pues en la ingeniería es donde pues, se utiliza más, donde se denomina flexión al tipo de formación donde se presenta un elemento estructural alargado a su eje de longitud. El término, si mal no me acuerdo, el término alargado se aplica en una dimensión, o sea, es donde se utiliza la viga
donde se denomina el momento del flector. Así decía más o menos la consulta que leí. Es donde se hacen los puntos donde la flexión de la viga hace pues la fuerza. También, bueno, mis compañeros más adelante van a explicar qué formas son las que utilizan. Y la práctica de la flexión es muy usada para determinar las propiedades de los materiales, como son su flexibilidad técnicamente, qué tan dúctil es, y su elasticidad, para saber también la resistencia, de dónde se va a utilizar la flexión. Y la aplicación es una fuerza puntual lentamente. Normalmente se utilizan materiales tenaces, y lo más importante, nos ayuda a determinar la magnitud. O sea, ¿qué significa esto? Que para que utilicemos la flexión sabemos dónde está, hasta qué punto llega su eje, y donde llega la deformación, donde se pueda romper. Eso es lo que yo trato de explicar. Ahorita voy a poner una foto donde bueno, la imagen donde pongo la fórmula donde se utiliza el esfuerzo para sacar esa flexión. Y continuamos con mi siguiente compañero, que va a explicar qué son donde se utilizan las dobles integración. Bueno. Buenos días, yo soy Mariberto Rivera Elguezabal, miembro del equipo 3, y les voy a hablar sobre la flexión en vigas mediante el método de doble integración. Este método nos sirve para calcular dos magnitudes que se presentan por efecto de las cargas que actúan en nuestra viga. Entonces, al deformarse la viga, también se estará deformando el eje neutro de la viga, que es la línea elástica. Las magnitudes que vamos a calcular con este método son el ángulo de giro, que es, válgame la redundancia, el giro conocido como pendiente. Este es el ángulo de cada sección transversal que viaja alrededor del eje neutro respecto a su posición inicial, o sea, el horizontal. La deflexión, que también la calculamos con este método, que es el desplazamiento vertical que ha realizado nuestra viga al deformarse por efecto de las cargas. Bien, ahora yo les voy a hablar acerca del método de doble integración en las vigas. Es el más general para determinar deflexiones, se puede usar para resolver casi cualquier combinación de cargas y condiciones de apoyo en vigas estéticamente determinadas e indeterminadas. Su uso requiere la capacidad de escribir las ecuaciones de los diagramas de fuerza cortantes y momento flector, y obtener posteriormente las ecuaciones de la pendiente y deflexión de una viga por medio del cálculo integral. El método que estamos viendo produce ecuaciones para la pendiente, la deflexión en toda la viga, y así permite la determinación directa del punto de máxima deflexión. Por lo tanto, se puede decir que es un método geométrico. Bien, deducción. Para comenzar con este tema, se debe recordar la ecuación que relaciona la curvatura de la superficie neutra con el momento flector en una viga contenido a una flexión pura. De la curva elástica obtenemos la siguiente ecuación, que es esta que estamos apreciando, que más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de ella y en las partes que se constituyen. Bien, ahora vamos a ver un pequeñito ejemplo con las figuras. Se mide desde la superficie neutra de la viga deformada hasta la posición original de dicha superficie. La figura adoptada por la superficie neutra deformada se conoce como una curva elástica de la viga. Como podemos apreciar aquí en la figura número 1, esta representa la viga en su estado primitivo sin deformar, y la figura número 2 es la posición deformada que adopta bajo la acción de las cargas. Bien, continuando. Importancia de las flechas de la viga. Las condiciones de las vigas imponen frecuentemente limitaciones sobre las flechas, lo mismo sobre las tensiones. Por consiguiente, es esencial
que el proyectista sea capaz de determinar las flechas. Como por ejemplo, en muchos de los códigos de la edificación, la flecha máxima admisible no debe exceder 1 de 300 de la longitud de la viga. Bien, una viga proyectada no solo debe ser capaz de soportar las cargas a que está sometida, sino que deberá sufrir flechas indeseablemente grandes. Continuando, método para determinar las flechas de las vigas. El método A vendría siendo método de la doble integración, que es lo que estamos viendo. El método B es el método de áreas de momentos y el método C es método de la energía elástica. Bien, ahora sí retomando la fórmula que habíamos visto, nos dice, donde X y Y son las coordenadas de la viga deformada, esto es Y, que es la flecha de la viga. De la fórmula ya mencionada, se deduce que en ella representa el módulo de la elasticidad de la viga, que viene siendo la E. Y la I es el momento de la inercia de la sección respecto al eje neutro, el cual pasa por el centro de la gravedad, y M es el flector a la distancia X de uno de los extremos de la viga. Bien, y por último, el proceso de integración, que nos dice, para calcular la flecha de las vigas, consiste simplemente en integrar la ecuación 1. La primera integración nos va a dar la pendiente, que es de Y sobre dx, en el punto cualquiera de la viga. Y la segunda integración nos va a dar la flecha Y para cada valor de la X. Indudablemente, el momento flector M ha de estar expresado en función a la coordenada X. Bien, para esto mis compañeros más adelante les van a explicar cómo se realiza ya empleando este método. Muy buenos días, mi nombre es Romano Chino y yo les voy a hablar sobre el tema de flexión de vigas utilizando el método de integración. Bueno, para esto tendríamos que haber visto qué es una viga. Pues es una viga, es un material de construcción utilizada por los arquitectos y ingenieros para la construcción de edificios, casas, túneles, también pueden ser puentes y presas. Bueno, el tipo de material que son las vigas pues pueden ser de madera, hormigón y acero. Bueno, la característica más general que lo representa pues sería su resistencia, como por ejemplo la viga de hormigón es más resistente que la de madera, o la de acero es más resistente que estas otras dos. La ventaja que tiene la viga de madera pues sería más bien su precio, es decir, no es tan cara, y también sería su peso, que es mucho más liviano, y su única desventaja pues sería que en cada cierto momento tendrían que darle mantenimiento. Y otra ventaja sería sus ejes, es decir, que se podría colocar en cualquier cierto punto, algo que estas otras dos vigas no se podrían hacer. Bueno, aquí como podrán ver tengo tres ejemplos de tres puentes hechas de madera, hormigón y acero. Ahora bien, ¿por qué el ingeniero o arquitecto no utiliza el material más resistente, que es el acero? Pues porque dependiendo de la situación se utilizaría el material. Como por ejemplo, aquí se utilizaría el material de madera porque solo transportaría a personas, es decir, la madera puede soportar a personas. Si fuera otra cosa con un peso mayor, tendría que ser hormigón, que es mucho más resistente que la madera. O también entre hormigón y acero, pues es más recomendable el acero porque es mucho más resistente, pero es más caro, y aunque el hormigón está mejor, pues tendría que hacer la construcción con mucho más tiempo porque es muy tardado. Bueno, ahora hablaremos de la fricción. Pues la fricción es la deformación que tiene una viga, es decir, esta es una viga de madera, está colocada entre dos cuerpos en cada extremo,
el momento en que haya un objeto con un peso muy grande, la gravedad va a ejercerlo hacia abajo y esto va a hacer que se tenga una deformación notoria en el punto en que esté totalmente deformable o ya esté totalmente rota la pieza. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo con una viga de acero. Igual, los cuerpos entre cada esquina y un objeto realmente pesado que haga que la pieza se forme. Notarán que en este punto la viga de acero pues tendrá poca deformación. ¿Por qué? Porque debido al material está realmente muy resistente, lo que ocasiona que no sea tanta la deformación. Ahora bien, tomando en otro caso, en vez de vigas, podríamos decir que este es un techo de hormigón y sus columnas pues podrían ser de madera. ¿Y qué pasaría después de ahí? Pues muy sencillo, pues lo más probable es que se derrumbarían las dos paredes debido a que el hormigón es demasiado pesado, lo que ocasionaría que toda la estructura se vendría abajo. Esto es aplicado en las casas y en las cuevas. En las cuevas se utilizaría más bien la madera como estructura para sostener la tierra, debido a que la madera tiene una ventaja muy simple, a diferencia de las otras dos, que es mucho más rápida su construcción y no necesita tanto tiempo. Además, puede adaptarse en cualquier tipo de eje, muy complicado. Ahora bien, ¿para qué me serviría el método de doble integración? Bueno, es muy simple. Al momento que hay un cuerpo ejerciendo presión a la viga, se va a ver una deformación. Lo que me sirve aquí de la doble integración, pues sería cuál sería su deformación máxima. Es decir, al momento que el cuerpo está ejerciendo su presión, yo quisiera saber en qué punto sería donde la viga se rompería y haría en pedazos toda la construcción. Esto es muy útil para los arquitectos e ingenieros, porque así no estarían adivinando qué tipo de material necesitarían para cada construcción. Como anteriormente estaba hablando del puente, de que solo podía transitar personas, un puente de madera, y si colocáramos un objeto pesado, ya sea como un camión, se derrumbaría. El puente está específicamente hecho para personas, no para objetos con mayor peso. Ahora bien, esto es muy utilizado en las ingenierías debido a que nos evitamos el riesgo de que haya un accidente. Bueno, con esto doy por hecho de que ya sabemos, de que ya estaban entendiendo a lo que me estoy refiriendo con este tema. Ahora, mis compañeros, yo ya les hablé la conclusión en general de lo teórico del método de integración en la flexión de vigas. Mis compañeros darán los siguientes ejemplos para que puedan comprender mejor el tema con un poco más de detalle, a ver si podríamos entenderlos mejor. Mi nombre es Ricardo Damián González Chávez y voy a explicar un ejercicio del tema flexión de vigas por el método de la doble integración. El problema nos dice que debemos determinar el ángulo de giro y la deflexión en el punto B en la viga de 30 por 40 centímetros con un módulo de elasticidad de 21 por 10 a la 6 kN sobre metro cuadrado. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular las ecuaciones del momento flector y eso se hace realizando cortes en la viga, pero antes hay que calcular las reacciones. Existen dos reacciones, la del apoyo A y la del apoyo C. Entonces haremos sumatoria de momento en el apoyo A. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces multiplicamos para convertir de carga pulsada a momento 15 por 6 por 3 menos 30 por 6 más la reacción en C por 9, que despejando nos vamos a encontrar con RC, que es igual a 50 kN. Otra sumatoria que tenemos que hacer es la de fuerzas en Y. Entonces tenemos que reacción en A menos 15 por 6 menos 30 más reacción en C, que es igual a 50 kN, nos da igual a 0, pero despejando encontramos RA, que es igual a 70 kN. Lo siguiente que hay que hacer
son los cortes para encontrar las ecuaciones de momento flector, así que primero reemplazaremos el valor que acabamos de calcular para cada reacción. Y ahora que tenemos dos tramos en la viga, hay que realizar dos cortes. El primer corte es el del tramo AB. Analizamos esta parte de la viga y hacemos sumatoria de momentos justo donde la distancia x, donde realizamos el corte. Despejamos la variable del momento y tenemos que es igual a menos 7.5x cuadrada más 70x. Ahora analizamos el segundo corte y hacemos sumatoria de momento justo a la distancia x. Despejamos la variable del momento y tenemos que es igual a menos 50x más 450. Ahora que ya tenemos las dos ecuaciones, lo siguiente es aplicar el método de la doble integración. Empezamos colocando la ecuación del momento flector de cada tramo. En el tramo 1 que va de 0 a 6 metros, entonces integramos la ecuación de la variable del momento y obtenemos la ecuación del ángulo de giro. Volvemos a integrar y obtenemos la ecuación de la deflexión. Hay que recordar que cuando integramos una función siempre nos va a dar una constante, entonces hay que enumerarlas como constante 1, constante 2, etc. Ahora realizaremos la integración de la ecuación del segundo tramo, de la misma manera que la ecuación del primer tramo, obteniendo primero el ángulo de giro y después el ángulo de la deflexión. Ahora que tenemos las ecuaciones, el problema es que aún no están completas, ya que tenemos 4 constantes que aún tenemos que calcular. Entonces veremos qué es lo que pasa en el tramo 1. Si nos fijamos en el apoyo A, la deflexión es igual a 0, justo cuando la distancia x sea igual a 0. Esto es porque el apoyo no va a permitir que la viga se deforme verticalmente. Entonces, como la deflexión es igual a 0, entonces la variable y tiene que ser igual a 0 y la ecuación que calculamos anteriormente tendrá que ser igual a 0 cuando reemplacemos el valor de x. Entonces, 0 por el módulo de elasticidad y por la inercia sería 0. Este tendría que ser igual a la ecuación de la deflexión reemplazada por x. Entonces despejamos la C2, nos daremos cuenta que este es igual a 0. Ahora, para calcular las otras constantes, utilizaremos el principio de continuidad, que nos dice que en el punto en común de los dos tramos, que sería el punto B, el ángulo de giro y la deflexión tendrán el mismo valor. Por lo tanto, sustituiremos con las ecuaciones del ángulo de giro. Despejaremos las constantes a un lado y los valores numéricos al otro, y como resultado nos da que constante 1 menos constante 3 es igual a 1080. Esta será una primera ecuación y hay que recordarla. Siguiendo con el principio de continuidad, pero ahora con la ecuación de la deflexión, reemplazamos las ecuaciones y evaluamos. Y obtenemos lo siguiente. Entonces, si pasamos la C3 y factorizamos el 6, tenemos que 6 por constante 1 menos constante 3 menos 4590 es igual a C4. Ahora, entonces, ya tenemos el valor de constante 1 menos constante 3, la sustituimos y nos da como resultado que C4 es igual a 1890. Ahora en el tramo 2 vemos que también tenemos un apoyo fijo. Entonces cuando x sea igual a 9, la deflexión será igual a 0. Entonces la ecuación de la deflexión del segundo tramo lo evaluamos con el valor de x y despejando encontraremos el valor de C3. Y como ya conocemos el valor de C3, lo vamos a reemplazar en la ecuación 1, que es esta. Y tenemos como resultado que la C1 es igual a menos 480. Ya que conocemos el valor de las 4 constantes, la reemplazaremos en la ecuación del ángulo de giro como en la ecuación de la deflexión. Y como nos pide calcularlas en el punto B, cambiaremos la fórmula para despejar el ángulo de giro y la deflexión, y las ecuaciones nos quedarán de la siguiente manera. En el tramo 1 que va de 0 a 6, la ecuación del ángulo de giro nos quedaría como 1 sobre el módulo de elasticidad por inercia, eso que multiplica a menos 7.5 sobre 3 de x cúbica más 35x cuadrada menos 480. Y la ecuación de la deflexión sería 1 sobre el módulo de elasticidad por la inercia
Esto que multiplica menos 7.5 sobre 12 de x cuarta más 35 sobre 3 de x cúbica menos 480. Y al igual en el tramo 2, simplemente vamos a sustituir los valores de las constantes y dividirlas entre el módulo de elasticidad por inercia. Entonces sustituimos y el ángulo de giro en el punto B va a ser igual a 0.41 grados. Y esto es correcto porque en una viga casi nunca el ángulo de giro va a ser mayor a 1. Sustituimos igual para la deflexión en B y tenemos que el resultado sería 0.035 metros. Y eso sería todo. En el siguiente ejemplo que explicaré, me pide calcular la deformación en el extremo libre B de la siguiente viga en voladizo. Tal y como se vio en el método de doble integración, utilizaremos la siguiente ecuación. EL y' es igual a m, en donde EL es igual a la rigidez de la flexión. Y' es la segunda derivada de la ecuación de la viga deformada o elástica. Y m mayúscula es la ecuación del movimiento flector en un tramo de viga considerado. Para poder integrar necesitaremos la ecuación del momento flector m. Para encontrarla debemos hacer un corte a una distancia x del empotramiento o punto A. Entonces nuestra ecuación del momento nos quedaría como m es igual a px menos pl. Tal y como nos explicaron en el método, sabemos que es lo mismo escribirlo como EL y' es igual a px menos pl. Lo integramos una vez y nos quedaría como EL y' es igual a p de x al cuadrado entre 2 menos plx más una constante. Integramos una segunda vez y nos quedaría como ELY es igual a p de x al cubo sobre 6 menos pl al cuadrado sobre 2 más la primera constante de por x más una segunda constante. Tal y como se representan estas tres imágenes, vemos cómo se representan estos tres pasos que acabamos de hacer. Al final estaríamos sacando una ecuación para poder visualizar nuestra deformación elástica. Para poder calcular C1 y C2 debemos establecer nuestras condiciones iniciales. Para esto, observamos que nuestro problema físico emplea una viga empotrada en el punto A. Por definición, el empotramiento está impidiendo tanto la deformación como el giro. Recordemos que un empotramiento es un apoyo que impide el giro. Entonces, como sabemos que el movimiento en X es igual a 0 y la tangente horizontal en el empotramiento, que es Y', es igual a 0, nuestras condiciones iniciales serían 0, tal y como vemos en la imagen. Por lo tanto, en la primera ecuación estaríamos sacando C2, que sería igual a 0, y si derivamos una vez, estaríamos sacando C1, que también sería igual a 0. Al ser constantes iguales a 0, reescribiríamos nuestras ecuaciones, y la primera que obtendríamos sería nuestra ecuación de la elástica, como ELY es igual a P por X al cubo entre 6 menos PLX al cuadrado sobre 2. Y si despejamos nuestra Y, la ecuación nos quedaría 1 sobre EL por PX al cubo entre 6 menos PLX al cuadrado sobre 2. Y la segunda ecuación, que es la ecuación de la pendiente, nos quedaría como EL' es igual a PX al cuadrado sobre 2 menos PLX. Y si despejamos Y', nos quedaría como 1 sobre EL por PX al cuadrado sobre 2 menos PLX. Ya lo último que nos restaría por calcular sería la deformación en el extremo libre B. Sustituimos las X por las L. Simplificamos nuestra ecuación y vemos que nos queda como resultado menos PL al cubo sobre 3EL. Y el resultado es negativo, lo que significa que la deformación sería hacia abajo. Analizando esta deformación, vemos que mientras mayor sea P, o sea la fuerza aplicada en el punto B, y mientras mayor sea L, que es la longitud, mayor será la deformación. Y mientras mayor sea EL, que es la rigidez a la flexión, la deformación será menor. A continuación, les explicaré un breve ejemplo.
Una carga concentrada de 300 newtons está apoyada como se indica en la figura. Determinar las ecuaciones de la elástica y la máxima de flexión de la viga. Primero tenemos nuestra ecuación sacada con la suma de momentos en Y. Después se integra dos veces. En A, para x igual a 0, la ordenada Y es igual a 0. Sustituyendo estos valores en la ecuación de la deflexión, se obtiene C2 igual a 0. Recordando que x menos 2 al cubo no existe para valores menores que 2, ya que haría negativo el paréntesis. Para calcular C1, sustituimos en la ecuación de la deflexión el valor de L igual a x y Y igual a 0. Entonces sabemos que C1 es menos 133 newtons por metros cuadrados. Calculamos la máxima de flexión, esto igualando a 0 la expresión de la pendiente, es decir, hallando el punto de la pendiente. Asimismo, se obtiene que x es igual a 1.63 metros. Sustituimos el valor de x en la ecuación de la deflexión y así encontramos que la deflexión máxima es menos 145 newtons por metros cúbicos. El valor negativo indica que la ordenada está debajo del eje X y se expresa en newtons por metros cúbicos ya que proviene de la segunda integración. Buenos días, tardes, dependiendo de qué hora estén viendo este video. Soy Uriel López Castillo, parte del equipo que va a exponer el método de doble integración usado para calcular la deformación en vigas, y en este caso yo voy a explicar uno de los ejemplos de este método. En este caso tenemos una viga que soporta una carga de 25 toneladas sobre metro con una longitud de 4 metros, que tiene dos puntos de apoyo, ambos a igual distancia del centro que se encuentra en los extremos. Estos dos puntos de apoyo soportan 50 toneladas cada uno, debido a que recordemos que multiplicando la longitud de 4 metros por 25 toneladas sobre metro, tenemos un total de 100 toneladas, las cuales se distribuye entre los dos puntos de apoyo, que debido a que se encuentran a igual distancia del centro y el extremo, soportan la misma cantidad. Hay que recordar que en el centro es donde se provoca la mayor deformación. Esto nos servirá para explicar más adelante lo que haremos con este método. Ahora pasaré a explicar cómo se hace este método de doble integración. Para empezar necesitamos nuestra primera fórmula, que es la del momento. Esta es igual a E por I, que recordemos que es el módulo de elasticidad por la inercia, que es I, por la segunda derivada de Y con respecto a X. ¿Cómo sacamos esta fórmula? Simple, haciendo un corte a una distancia de X en nuestra viga para poder analizar el momento. Aquí tenemos, bueno, pues como simplemente estamos analizando una parte de la viga, tenemos que la carga y la cantidad de peso que está soportando nuestro punto de apoyo A vienen siendo las mismas. Y nuestra fórmula de momento nos queda de la siguiente manera. Menos 50x más 25x por x sobre 2, que recordemos que x sobre 2 es la distancia a la cual se va a concentrar la deformación máxima, más el momento. Que esta fórmula despejada nos queda que momento es igual a 50x menos 25x por x sobre 2. Ahora, lo cual es lo mismo a 50x menos 25x cuadrada sobre 2. Al integrar esta fórmula tenemos la fórmula de la pendiente, que es nuestra primera integral, que es igual a 25x cuadrada menos 25x cúbica sobre 6 más C1, ya que 50x, su integral es 50x cuadrada sobre 2, que es lo mismo a 25x cuadrada. Y al integrar x cuadrada nos queda x cúbica sobre 3, que multiplicando a menos 25 sobre 2 nos queda menos 25x cúbica sobre 6, y C1 es la constante que sale de esta integral. Ahora pasamos a hacer la segunda integral, que es con la cual sacaremos la fórmula que vamos a necesitar, que es la ecuación de la deformación, que es E por I por Y es igual a 25x cúbica sobre 3, que es la integral de 25x cuadrada, menos 25x cuarta sobre 24, que es la integral de menos 25x cúbica sobre 6, más C1x más C2, que es la constante que salió en esta integral, pues la segunda.
Ahora, ¿cómo sabremos cuáles son los valores de C1 y C2 si son constantes que son incógnitas? Simple, usando las condiciones de contorno en la ecuación de la deformada. Aquí tenemos que para cuando x vale 0 y y vale 0, el valor de C2 también es igual a 0. Pero para cuando x es igual a 4 metros y es igual a 0, C1 no es igual a 0, porque recordemos que a diferencia de C2, C1 está en función de x. Por lo cual podemos decir que a pesar de todo, pues C2 vale 0. Y no lo vamos a necesitar en esta fórmula, por lo cual podemos pasar a despejar el valor de C1 de la siguiente manera. Primero que nada, recordemos reemplazar los valores de la x por 4, que es la longitud de nuestra viga, por lo cual nos queda la fórmula que 0, porque recordemos que y vale 0 y multiplicada por e por y sigue dando 0, es igual a 25 por x al cubo sobre 3 menos 25 por 4 x a la cuarta sobre 24 más c1, que es igual a 533.33 menos 266.66 más c1 por 4. Despejando, nos queda que c1 es igual a menos 266.66 sobre 4, por lo cual c1 es igual a menos 66.66. Teniendo ahora el valor de nuestra C1, pasamos a reemplazar en esa misma fórmula, o sea la segunda integral, el valor de C1, con la diferencia de que ahora vamos a calcular la deformada. Para esto, el valor de x ahora será 2, pues recordemos que, como dije anteriormente, es en el centro donde se provoca la mayor deformación, como logra apreciarse en el dibujo de esta presentación. Por lo cual, ahora tenemos la siguiente fórmula. Recordemos que y por y es igual a 25x cúbica sobre 3 menos 25x cuarta sobre 24 menos 66x. Estas x, como dije anteriormente, las vamos a reemplazar por 2. Recordemos que y es una constante y que, como dije anteriormente, x vale 2. Por lo cual, y por y es igual a 25 por 2 al cubo sobre 3 menos 25 por 2 a la 4 sobre 24 menos 66.66 por 2. Lo que nos queda con 66.67 menos 16.67 menos 133.134, por lo que y por y es igual a menos 83.34. Ahora recordemos que y es el valor de la deformada, por lo cual al despejar nos queda que la deformada es igual a menos 83.34 sobre el módulo de elasticidad por la inercia. ¿Cómo podemos comprobar que esto está en lo correcto? Simple, porque hay una fórmula de otro método que también podemos utilizar para comprobar, la cual nos dice que el módulo de elasticidad por inercia por la deformación es igual a la carga por la longitud de la viga a exponente a la 4 por 5 sobre 384, que depositando los valores que tenemos en nuestra viga tenemos que y por y es igual a 25 por 4 a la 4, que recordemos 25 es la carga de nuestra viga y 4 la longitud de la misma, por 5 sobre 384, lo que nos da a menos 32.000 sobre 384, por lo que y sobre y es igual a menos 83.33 y la deformación es igual a menos 83.33 sobre y, como pudimos llegar a concluir en el método de la doble integración. Muy bien, esto sería todo por mi parte. Que tengan un excelente día.